Del Evangelio según San Mateo. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: «Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y se oyó una voz que decía desde la nube: «Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo». Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en la tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y, tocándolos, les dijo: «Levántense, no tengan miedo». Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No hablen a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos». Hola amigos y amigas. Cuando escuchamos este relato de la transfiguración, podemos pensar que se trata de algo que vimos cuando éramos chicos, aquello que sucedía con los personajes que se volvían deslumbrantes o se volvían fuertes, como por ejemplo Popeye, que comiendo espinacas luego se volvía un hombre con mucha fuerza. ¿Se trata de eso, la transfiguración de Jesús? Se trata de un relato donde nos quiere simplemente demostrar a un Jesús glorioso, con una gloria humana, con un poder humano, al modo como nos muestran los dibujitos animados que vemos en nuestra infancia. Ciertamente veremos que se trata de un relato con una intención diversa. Encontramos en Mateo y en Marcos esta palabra, transfiguración, metamorfosis. Esto que tiene que ver con un proceso que hace la mariposa antes de llegar a ser mariposa. Sabemos que primero es una oruga, luego hace todo un proceso, una pupa, finalmente se convierte en una mariposa. Primero es, podríamos decir, una oruga insignificante. Hasta rechazamos esa oruga, ese gusano, pero luego se va a convertir en una mariposa. Vemos la oruga y nos da cierto rechazo, pero en esa oruga se esconde la belleza de la mariposa. En el rostro de Jesús derrotado encontramos la belleza grande de Dios. En este rostro iluminado nosotros podemos ver que también está presente este rostro desfigurado de Jesús. Este Jesús que muere por amor es aquel en el cual nosotros encontramos verdaderamente la luz. Esta es la única belleza, y la belleza más grande es la belleza del amor y del servicio. Encontramos estos rostros bellos a lo largo de toda la historia, pero encontramos estos rostros bellos también aquí y ahora, en nuestros tiempos. Cuando miramos el rostro de la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, vemos este rostro bello de alguien que tiene una belleza forjada en el servicio. Esta es la única belleza válida a los ojos de Dios. Este pasaje se interpreta a veces como si fuera una breve anticipación de la experiencia del paraíso que han tenido estos discípulos, concedida a este grupo restringido de amigos de Jesús, como para prepararlos para luego soportar la prueba tan dura que es la pasión y la muerte de Jesús. Vamos a ver que no se trata solo de esto. El Evangelio comienza diciendo 6 días después. Ahora, ¿después de qué? No se dice, pero probablemente se refiera a 6 días después de aquel debate que Jesús tuvo sobre la identidad del mismo en aquella discusión con los discípulos en Cesarea de Filipo, donde Jesús pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? 6 días después de aquello.
Y dice el Evangelio que los llevó aparte a un monte elevado. Es curioso, sobre todo en Mateo, que cuando Jesús quiere decir algo verdaderamente importante, sube a una montaña, sube a un monte. En Mateo hay 4 montes, 4 montañas. Al monte de las bienaventuranzas corresponde el monte de la resurrección. Con eso se nos quiere decir que practicando las bienaventuranzas, es decir, el mensaje de Jesús, se hace ahí, justamente ahí, la experiencia del resucitado y entonces se hace esta experiencia de una vida indestructible. Luego, al monte de las tentaciones, que hemos leído el domingo pasado, corresponde este monte de la transfiguración. Se nos quiere decir entonces que la condición divina no se obtiene mediante la adoración del poder, sino a través del don de sí mismo. El monte en la Biblia es el lugar que está más alto de la tierra. Si nosotros nos imaginamos a Dios que está en el cielo, un monte, una montaña, es el lugar para el encuentro con Dios, el lugar apropiado donde el hombre puede encontrarse con Dios. A partir de la lectura de algunos pasajes del libro del Éxodo, nosotros, por ejemplo, algún pasaje que habla de la nube, del rostro luminoso de Moisés, nosotros podemos ver que el escritor del Evangelio quiere presentar a Jesús como un nuevo Moisés, que nos da una nueva ley, ya no aquella ley del Antiguo Testamento, una nueva ley. Esta ley que pasa por una verdad. La belleza y la gloria están en el servicio. El rostro resplandeciente y esta ropa luminosa, blanca, como la luz, ¿qué significa esto? Son imágenes con que se afirma una vez más la presencia de Dios en la persona de Jesús. En el libro del Éxodo se habla de una nube luminosa que protegía al pueblo, lo dice el libro del Éxodo en el capítulo 13, protegía al pueblo mientras iba en el desierto. Era el signo de la presencia de Dios que acompaña al pueblo. Por lo tanto, la nube, el rostro resplandeciente, son el reflejo de la presencia de Dios. Debemos decir entonces que el escritor del Evangelio de Mateo, a partir de estas imágenes, quiere afirmar que Pedro, Santiago y Juan, en un momento particularmente significativo de sus vidas, han sido introducidos en este mundo de Dios y han gozado de una iluminación que les ha podido hacer comprender la verdadera identidad de Jesús y la meta del camino, que no debía ser entonces un Mesías glorioso que ellos habían imaginado, que ellos esperaban, sino un Mesías que, después de un duro conflicto con el poder religioso, sería hostigado, perseguido, lo matarían. Esto es lo que pretende decir el escritor del Evangelio. Dice el texto que se oyó una voz desde el cielo, una voz desde la nube, que decía: este es mi hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. También en el bautismo va a aparecer esta voz desde el cielo, pero no aparece todavía escúchenlo, porque Jesús todavía no ha hablado. Aquí sí, escúchenlo. En la Biblia, escuchar no significa solo oír, sino que escuchar generalmente significa obedecer. De hecho, debajo de la palabra obediencia está el sentido de la escucha. Entonces, la recomendación que el Padre va a dirigir a estos discípulos y también a nosotros es justamente esto, poner en práctica lo que Jesús nos enseña. Esta es la escucha. ¿Qué hacen aquí Moisés y Elías? Estos dos son los personajes que representan el Antiguo Testamento. Todos los libros del Antiguo Testamento de Israel tienen el objeto de dialogar con Jesús, de encontrarse con Jesús. Están orientados hacia Él. Todo lo que se halla de modo patente
en el Nuevo Testamento está de modo latente en el Antiguo Testamento. Pedro va a decir a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí, si quieres voy a levantar 3 carpas. ¿Qué son estas carpas? Estas carpas que nos recuerdan a las carpas que se hacían en el camino que el pueblo hace en el desierto. En el libro del Éxodo se relata esto. Estas carpas posiblemente pueden indicar el deseo que Pedro tiene de quedarse para perpetuar el gozo que ha experimentado en un momento de intimidad con Jesús. Porque quien construye una tienda, quien hace una carpa, momentáneamente quiere fijar su lugar, fijar su morada ahí, no moverse, quedarse quieto. Sin embargo, tenemos que saber que no podemos pasar la vida en la comunidad cristiana, en la iglesia, ni en los oasis de los retiros espirituales. Es necesario salir al encuentro de los hermanos para servirlos. El relato de la transfiguración nos enseña entonces que es necesario subir con Jesús al monte para que nuestros ojos puedan ver de una manera distinta, puedan ver la belleza ahí donde todo el mundo no la ve, donde todos pueden ver solamente fealdad y derrota, donde se ve solamente la oruga. Es ahí cuando el discípulo de Jesús que sube a la montaña con él puede ver algo distinto, puede ver anticipadamente aquello que es la mariposa, justamente puede ver la belleza. El cardenal Martiri, inspirado en Dostoyevsky, se hace esta pregunta: ¿qué belleza salvará al mundo? Y se responde: no es una belleza seductora que aleja de lo que es verdaderamente la meta a la cual tiende nuestro corazón inquieto. ¿Qué belleza salvará al mundo? Es más bien la belleza tan antigua y tan nueva que es la belleza de Dios. Podemos concluir con la lectura de Romanos 13, que justamente en esta fiesta de la transfiguración, que tiene un trasfondo de luz, tiene un trasfondo de mensaje de iluminación para nuestra vida, porque se nos abren los ojos para que podamos ver de una manera distinta, podamos entonces concluir con este texto de Romanos 13. Ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de despertarse, porque la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Abandonemos las obras propias de la noche y vistámonos con la armadura de la luz. Como en pleno día, procedamos dignamente. Basta de excesos en la comida y en la bebida, basta de lujuria y libertinaje, no más peleas ni envidias. Por el contrario, revístanse del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Hasta la próxima.